Una máquina de guerra imbatible, un ejército tan poderoso, organizado y letal como las legiones romanas, necesitaba de una disciplina férrea para que todos los movimientos fuesen precisos. Pero no hay disciplina sin castigos. Conoce qué castigos se aplicaban en las legiones romanas, aquí y ahora. La disciplina es un pilar fundamental en cualquier ejército organizado, pues ella es la que garantiza el orden y la eficacia de las tropas. Las legiones romanas tenían gran cantidad de castigos diferentes, los cuales se aplicaban en función de la gravedad del acto cometido por el soldado. Además, la dureza del castigo variaba en función de si el soldado era reincidente o no, y, obviamente, del humor del centurión. Y era este último el que normalmente impartía los castigos, aunque también podía delegar su ejecución a su segundo al mando, el optio. Si no recuerdas quién era el optio y quieres refrescar conocimientos de cómo se organizaban las legiones romanas y cómo era su jerarquía, dale al enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla y mírate el vídeo, te gustará. Y ya que estamos, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Ahora, sigamos. Comenzaremos con los castigos que se impartían de forma individual y posteriormente llegaremos a los castigos colectivos, que son los que se imponían a una unidad completa, ya sea un contubernio, una centuria o incluso una legión entera. Los castigos leves se imponían por cuestiones que no ponían en peligro la seguridad del ejército, como por ejemplo, llegar tarde a una revista o perder parte del equipamiento que portaba. El primero de los castigos leves que se imponían era conocido como castigatio. Este consistía en que el legionario recibía una serie de garrotazos por parte del centurión. Los golpes se propinaban con la vitis, que era una especie de vara de mando que el centurión llevaba consigo. Básicamente era un palo de madera. El número de golpes que el legionario podía recibir dependía esencialmente del estado de ánimo del centurión, y podríamos decir también de la relación entre legionario y centurión. El segundo castigo leve se llamaba pecuniaria mulcho. Este castigo es básicamente una multa. El legionario era obligado a pagar una parte de su paga, conocida como stipendium, o incluso la totalidad de esta, dependiendo de lo que había ocurrido. Por ejemplo, este castigo se aplicaba si el legionario había perdido parte de su equipamiento. Puesto que sus armas y protecciones estaban bajo su responsabilidad, él era quien debía pagar por su repuesto. Daba igual si la pérdida se había producido o no en combate. También se podía aplicar esta medida si el legionario había causado daños o destrozos a la población. El tercer castigo se llamaba munerum indictio. Este castigo es bien conocido por todos aquellos que hayan hecho la mili o servido en un cuerpo militar. Consistía en la realización de tareas extra, como limpiar las letrinas, los establos, etc. El objetivo de este castigo era humillar al legionario, para que no volviese a comportarse mal. De hecho, una de las tareas que se le podían ordenar era la de realizar guardia sin el cinturón. A priori, esto no suena mal, es una simple guardia, pero hay que tener en cuenta que los legionarios vestían una túnica, por lo que si no llevaban cinturón parecía que vistiesen un vestido y pareciesen mujeres. En ocasiones, el legionario podía cambiar este castigo por una multa. Es por ello que a veces los centuriones imponían castigos injustos, para que el legionario les pagase esta especie de soborno, y así llevarse un dinero extra. Ahora ya la cosa se pone seria, pues vamos con los castigos graves. El primero de ellos era el militie mutatio. Este castigo consistía en la pérdida de privilegios que el legionario había obtenido por antigüedad en la legión. El segundo castigo era el gradus deiectio. Este castigo era el mismo que el anterior, pero con una cosa adicional. El legionario era trasladado a otra unidad de inferior rango, normalmente auxiliares o aliados. Esto se consideraba una completa humillación. Recordemos que los auxiliares no son ciudadanos romanos, por lo que un legionario, que sí lo era, de pronto se veía obligado a convivir con ellos. También podían ser trasladados a la infantería de marina, la cual era considerada como la de menor prestigio y valía, despreciada por todos. El tercer castigo, llamado animadversio fustium, era parecido al castigatio antes mencionado, pero en este caso, en vez de la vitis, se usaba un látigo. Era la típica flagelación de película,
y se realizaba frente a la unidad a la que pertenecía el infractor. Este castigo se aplicaba, por ejemplo, cuando el soldado se quedaba dormido durante una guardia. Aquí he de matizar algo muy importante. La guardia tenía que producirse fuera de una campaña militar. Por ejemplo, en un cuartel de invierno, en una ciudad, en una frontera en tiempos de paz, etc. Y matizo esto porque si la guardia tenía lugar en tiempos de campaña militar, el castigo era mucho peor. Este se llamaba fustuatium. Esto era una condena de muerte. El legionario era ejecutado por sus propios compañeros de armas, por su propia unidad, pues había puesto en peligro su seguridad. La forma de ejecución la elegía el oficial, pero básicamente podían ser dos, o a pedradas o mediante una paliza a garrotazos. El castigo era duro para la víctima, aunque se tiene constancia de que a veces sus compañeros le daban el primer golpe en la cabeza, sin que se enterase el centurión, de forma que la víctima no sufría dolor, pues ya estaba muerto desde el principio de la paliza. Ahora vamos con los castigos colectivos, aquellos que se imponían a toda una unidad al completo. El primero de ellos es el frumentum mutatum. Este castigo consistía en una reducción de la ración diaria de comida, o se les obligaba a comer algo de peor calidad, por ejemplo sustituyendo el trigo por cebada o centeno, que era lo que comía el ganado. El segundo castigo colectivo que encontramos es el extramuros, que por su nombre ya se puede deducir un poco en qué consistía. La unidad era obligada a acampar fuera del recinto amurallado, ya fuese una ciudad o un campamento, lo que los exponía a cualquier peligro que acechase, ya fuesen fieras salvajes, enemigos o el clima. El tercer castigo colectivo es conocido como miso ignominosa. Este era un castigo muy duro, pues consistía en la expulsión con deshonra del ejército, por lo que una centuria, cohorte o una legión entera podían dejar de estar al servicio de Roma si sus actos habían sido suficientemente graves. Y por fin llegamos al último castigo, al peor, más severo y cruel de entre todos ellos. Este era la decimatio. Este castigo no se aplicó muchas veces, pero sí que hubo legiones que lo sufrieron. Consistía en diezmar una unidad, es decir, de cada 10 hombres, uno era escogido al azar y apartado del grupo. Cuando ya se tenía el 10% de los hombres en un grupo aparte, sus compañeros recibían la orden de ejecutarlos, ya sea mediante una lapidación o a garrotazos. No importaban ni las medallas ni el rango. Si alguien se negaba a ejecutar a sus compañeros, también era ejecutado. Los supervivientes solían recibir un castigo adicional, como por ejemplo el extramuros. La decimatio al fin y al cabo era un castigo ejemplarizador para evitar que otras legiones cometiesen los mismos actos, como huir del campo de batalla o rebelarse. Y aquí acaban los castigos que existían en las legiones de Roma. Si te ha gustado, ya sabes, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún próximo vídeo.